La despenalización del aborto es sin duda una vergonzosa decisión de quien ha recibido la autoridad para buscar el bien común. Pero el problema es más serio. Lamentarse porque han despenalizado el aborto no sirve de mucho, ya que con ley o sin ley, el ser humano mata. Es una bestia voraz, un animal irracional, porque no tiene a Dios ni en el corazón, ni en la mente, ni en la conciencia. ¿Acaso creemos que por el hecho de que el aborto siguiera penado, se salvarían muchas vidas inocentes? No, sin duda alguna, que la ley que ampara a un inocente sirve de mucho, pero lo cierto es que lo ilícito siempre se ha cometido. Si estando hasta ahora penado el aborto, miles y miles de abortos se han realizado en muchas partes. ¿Cuál es el problema entonces? El gran problema es que los seres humanos no tenemos una formación de conciencia. No hemos hecho caso a la palabra de Dios. ¿Qué importa si aprueban una ley que despenaliza el aborto si hay cristianos que viven según la ley de Dios? Pero el gran problema es que vivimos un cristianismo mediocre, a nuestra medida, y con cierto dejo de fanatismo. Qué bueno fuera que hubiera cristianos auténticos, comprometidos, testigos de la verdad, pues por mucha ley despenalizadora, la fuerza del cristianismo cambiaría la sociedad. Pero es una vergüenza que un país mayoritariamente cristiano haya abierto las puertas a la dictadura, dando paso a los obradores del mal. Y las consecuencias son estas. Y aún veremos más según la agenda. Miremos un texto bíblico que resulta iluminador al respecto. Es el libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Dice así: el rey de Egipto habló a Sifrá y a Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. De esta manera, versículo 20, de esta manera el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Faraón, por su parte, ordenó a todo el pueblo: echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Palabra de Dios. ¿Qué podemos sacar de este texto que acabamos de escuchar? ¿Qué enseñanza actualizada nos puede dar este texto? Mucho. Primero, el rey mandó matar a los recién nacidos varones. Resulta que siempre habrá asesinos, reyes, gobernantes, asesinos, progresistas, de esos que dan órdenes y mandan. Algunos ya viejos y oxidados, presumen de acabar con la corrupción, pero de ella viven y se alimentan. Son demonios encarnados que matan y asesinan para engordar sus arcas según pretenden acabar con la corrupción, pero vuelvo a repetir, son los que todos los días se alimentan de ello. Pero a estos dejémoslos a un lado, que de estos Dios se va a encargar. Y con su propia sangre tendrán que responder por estos obradores del mal. Solamente se puede sentir lástima, como los animales, lástima. Número 2, hay una ley asesina. Esta ley asesina entró en vigencia. Ahí, versículo 16.
Cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Versículo 22. Entonces el faraón, por su parte, ordenó a todo el pueblo, echen al río a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Ahí está. Una ley entró en vigencia, una ley asesina, pero no importa tanto que entre en vigencia esta ley, pues la presencia de personas temerosas de Dios detienen la fuerza del mal. Vean el versículo 17. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Versículo 20. De esta manera, el pueblo de Israel seguía creciendo en número y cada vez más se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Ahí está. No importa que haya entrado en vigor esa ley asesina. Lo que importa es la presencia de personas que tienen temor de Dios y no importa que arriesguen su pellejo con tal de cumplir con la voluntad de Dios, con la ley divina. Resulta que la presencia de estas personas son las que transforman la humanidad, no la aprobación o la prohibición de una ley, sino la vida de personas que han entendido que lo primero es obedecer a Dios y no las leyes asesinas. Los tiempos más difíciles son tiempos de héroes, de santos. Lo que hace falta no es lamentarse porque se haya despenalizado el aborto. Ya es tiempo de despertar. Ya es tiempo de no vivir la religión de una forma acomplejada, de ser verdaderamente una iglesia misionera. De nada sirve prohibir el aborto si no formamos la conciencia en el temor de Dios y en el amor al prójimo. Al final de cuentas, en lo ilícito sigue habiendo crímenes y genocidios. Que hayan despenalizado el aborto es una cruda realidad. Pero, ¿y qué les parece si esto lo miramos como una fuerte llamada de Dios a sacudirnos la mediocridad de nuestro cristianismo? Entonces, nos encontramos en tiempos favorables, en el tiempo de aceptar el reto y las exigencias de la fe, en vivir un cristianismo influyente en la sociedad y en la conciencia de todos. Si la maldad ha avanzado, ha sido por el sueño de los buenos. Ya basta. Es tiempo de ser verdaderos evangelizadores, pero no de esos que solo dicen Dios te ama, sino de aquellos que ardientes por el amor divino se arriesgan en el anuncio del Evangelio, sin importar el sacrificio, el cansancio, los problemas que tengan que asumir. El Evangelio da fuerza en la vida para cambiar las conciencias y las costumbres. Evangelizar no es entretener a la gente con cantitos y palabras melosas, es despertar las conciencias dormidas para que actúen cristianamente en todos los ámbitos, económicos, políticos, de salud, etcétera, hasta en la misma religión. La religión también tiene que ser sacudida fuertemente, porque también la iglesia ha cometido graves delitos, es verdad, es vergonzoso. Aquellos que fueron llamados a ser instrumentos de Dios y se convirtieron en depredadores. Es vergonzoso, pero también esto tiene que ser una fuerte llamada de parte de Dios para que los que formamos la iglesia ya despertemos, nos sacudamos la mediocridad y demos una respuesta. Ante los escándalos de los demás, Dios me llama a cambiar la realidad a fuerza de mi testimonio. Ya basta de una iglesia clericalista también, que tiene como límites para evangelizar las fronteras de sus diócesis, de su parroquia o de su decanato. La enseñanza del evangelio ha de ser no porque se pertenezca a un grupo o a una parroquia.
En todas partes se ha de anunciar el Evangelio. Qué bien nos haría tener una conciencia más misionera. No nos lamentemos porque han despenalizado el aborto. Mejor despertemos, levantémonos y con coraje y valentía abracemos las exigencias de los tiempos. Los problemas de la vida deben ser leña que enciende el fuego del amor divino y nos lleva a comprometernos mejor y de forma más eficaz. Ya, es tiempo de despertar. Es tiempo de enseñar la palabra a tiempo y a destiempo para cambiar las conciencias de las personas y encaminarlas al bien y también enseñarles a hacer el bien, porque no basta solamente ser buenos. Hay mucha gente buena porque no hace nada malo, pero no estamos en este mundo solo para portarnos bien, sino para hacer siempre el bien. Hace unos momentos tembló la tierra. Algunos aseguran que es un castigo divino, seguramente, pero yo prefiero pensar que es un grito divino para despertar a los dormidos, un grito de la tierra y del cielo para que el cristiano sea ya protagonista en la historia de la humanidad. En una humanidad sí que sufre, pero una humanidad que está encaminada a la salvación eterna. Así que no es tiempo de agachar la cabeza y lamentarse y culpar. No, es tiempo de actuar, es tiempo de responder. Y cada quien donde Dios lo ha puesto. El sacerdote, que sea sacerdote santo, que enseñe el Evangelio a tiempo y a destiempo, que para eso estamos. No para buscar nuestro día de descanso solamente o nuestros propios intereses. Los religiosos, las religiosas, estamos para servir a tiempo y a destiempo, desgastándonos, no buscando solamente sentirme bien, en paz, feliz, buscando mi propia felicidad. Si queremos ser felices, hay que buscar cumplir con la voluntad de Dios. Los matrimonios, las familias tienen que enseñar y ser escuelas de valores, porque si las familias enseñan los valores que brotan del Evangelio, ¿qué importa que hoy aprueben una ley que permita el aborto? No importa, porque las familias son fuertes por los valores del Evangelio. Hay que entender eso. Eso es más valioso que otra cosa. Es más valioso incluso que salir a manifestarse. No digo que no sea bueno. Sí, hay que ir y hacer ruido, escándalo, manifestar nuestra oposición, manifestar que no estamos de acuerdo. Está bien, pero si cada familia cristiana procurara ser escuela de valores, ¿qué importa que haya una ley? Actuaríamos como Sifrá y Púa, que aunque recibieron las órdenes directamente del faraón, por su temor a Dios, prefirieron obedecer a Dios antes que una ley asesina. Hay que formar la conciencia. Ánimo, hoy es tiempo de santos, hay que responder.